Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Boy Friendly Presenta. Todo el, todo el desastre de este año donde Israel tuvo que bancar una lluvia de cohetes y al mismo tiempo una lluvia de puteadas por defenderse y otra vez tener que experimentar como judíos el antisemitismo solapado en la proclama de yo no soy antisemita, soy antisionista nos motivó a ver si podíamos armar una serie de entregas de Boy Friendly Presenta donde podamos redondear un poco la historia del sionismo, explicar qué es, porque mucha gente no sabe qué es, cómo se conecta con los judíos y cómo se conecta con el derecho a la existencia del Estado de Israel. Y bueno, le voy a dar pie a mi amigo Apuntes desde Canadá para que justifique también su afirmación si el sionismo es bueno o malo. Bueno, el sionismo es tan bueno o malo como cualquier nacionalismo, en el sentido de que posibilita la creación de un Estado nacional para un pueblo determinado. Si eso es bueno o malo, será bueno o malo para cualquier pueblo. Entonces, si hay que desarmar los estados, ¿por qué empezar por el de Israel, no? Si somos anarquistas, vayamos por orden alfabético. Argentina sería uno de los primeros. Lo digo, obviamente, irónicamente, desde el punto de vista del absurdo. El sionismo es la idea de que el pueblo judío tiene que tener un Estado. Yo no sé si los kurdos o los uruguayos merecen un Estado, pero lo tienen. No creo mucho en el merecimiento. El Estado de Israel se funda porque los judíos que vivían en Palestina, en la Palestina judía, dijeron queremos tener un Estado. Desde ese punto de vista, y disculpen que me extienda tanto, la idea de si está bueno o malo que haya un Estado judío creo que ya está decidida por el Holocausto, la Shoah, que no hubiera ocurrido de haber tenido un Estado judío. Es decir, si hasta 1939 había mucho debate, a partir de ese momento me parece que ya no es un debate que pueda darse. Tiene que haber un Estado judío y tiene que disponer de la soberanía militar y política para llevar a cabo su propósito nacional, que lo haga de la manera más democrática posible, que ya lo es hoy por hoy el Estado de Israel más que todos sus vecinos. Y yo no voy a hablar más, voy a presentar a Tommy, que es un tuitero, Tommy-P28, TOMMY-P28, que siempre nos enriquece el timeline con sus historias. Y Tommy, presentate y contanos de qué vas a hablar. Bueno, primero agradecerles por esta gran oportunidad que me están dando. Mi nombre es Tommy Penner, tengo 22 años y bueno, Subí un toque el volumen, Tommy, o acércate al micro. Ahí va. ¿se me escucha bien ahora? Y mientras vos hablás, yo voy a aprovechar para poner un poco la portada de lo que vas a compartir. Impecable. Bueno, no, lo que les digo, mi nombre es Tommy Penner, tengo 22 años, soy el Rosh jefe, por así decir, presidente del movimiento Betar, que es el movimiento juvenil sionista revisionista. Ya vamos a ver lo que es un sionista revisionista aquí en la Argentina. También estoy dentro de lo que es la comunidad, trabajo como generalista del área social de una comunidad, me ocupo de la gente, doy mi vida por esto, como así también presido otra organización, que se llama Student Supporting Israel, que es más pequeña, que trabaja dentro de las universidades. Bueno, la verdad que con esta pequeña presentación ya podemos empezar a hablar de por qué quiero hablar de este tema que es el sionismo. ¿Por qué viene la situación de para qué hablar del sionismo, no? O sea, ¿de dónde sale todo esto? Y a mí me parece que hay muchos errores. La mayoría de la gente cree que el sionismo, incluso gente sea judía o no judía, cree que el sionismo nace en el auge de los nacionalismos del siglo XIX, pero yo estoy en desacuerdo con esa afirmación. Yo creo que el sionismo en verdad tiene más o menos 3.500 años de historia, desde que se le dijo a nuestros antepasados ahí, cuando ven en el primer testamento de que tienen que ir
a la tierra de Israel, que la travesía que hace Moisés durante 40 años, o incluso de antes, cuando digamos, Dios le dice a Abraham de que le va a mostrar una tierra. Yo quiero que empiece ahí. Después, por otro lado, también hace 2000 años, cuando se destruyó el segundo famoso gran templo, ahí vemos que queda en el remordimiento de la judería mundial, en el exilio, decir, a la ciudad de Jerusalén volveremos y ahí residiremos y te dejaremos entrar, le dicen los judíos al Creador, como así también nosotros hoy en día, cuando rezamos lo decimos todos los días, 3 veces por día. O sea, el sentimiento ese sionista de volver a Jerusalén, de volver a Sion, porque Sion, la palabra sionismo, Sion, significa, es un, ¿cómo se dice? Cuando es lo mismo que otra cosa, que me acabo de olvidar la palabra. Sinónimo. Sinónimo, sí, no me entienden cómo estoy hoy, pero es un sinónimo de Jerusalén, Sion y Jerusalén. Y bueno, es más, incluso cuando se estaba hablando del Estado de Israel, de qué nombre ponerle, habían pensado en ponerle Sion, entre otras, pero bueno, terminó siendo Israel. La verdad que también se toma como lo que es el movimiento de autodeterminación del pueblo judío, de decir, bueno, yo también puedo tener un Estado, que me encanta, es verdad, sí, es un movimiento de autodeterminación. Cuando se convirtió en político, con Herzl a fines del siglo XIX, Teodoro Herzl fue, para que se entienda, el primero en decir, señores, ¿por qué no lo hacemos Estado? O sea, antes era como, bueno, están los judíos, que vuelvan los judíos a su tierra, pero no en una forma política. Herzl fue el innovador en decir, y hagámoslo político también, tiene que ser un Estado esta vuelta. El que vemos a la derecha en la foto es Herzl, ¿no? Ah, sí. Sí, el señor de barba, digamos. El señor de barba, ahí que parece de la élite francesa, por así decir, como eran. Herzl, para ponernos en contexto, ser un judío, ¿en qué año estamos hablando? Sobre Herzl, Sí. estamos hablando de fines del siglo XIX. Okay. Sí, fines del siglo XIX. Estamos hablando de 1800 y pico, Francia. Para los que no conocen el tema, las coordenadas, un judío francés del 1800 y pico. No era francés, Herzl era de Hungría, era del Imperio Austrohúngaro. Pero estaba basado en Francia y ¿cómo emerge su historia? Él trabajaba. Yo la sé. Bueno, ¿sabés? ¿Querés contarla, Apu? Sí, no, para hacer esta parte rápido y que nos entre todo en el tiempo que tenemos. Es muy famoso que era uno de los que decía que el pueblo judío, la solución para el pueblo judío es asimilarse, ser uno más dentro de todos los pueblos, y él ve el caso Dreyfus, el capitán Dreyfus, que es un capitán francés que lo juzgan por traición, injustamente, y Émile Zola publica Yo acuso, y Herzl dice, la verdad, no nos van a dejar asimilar, siempre nos van a ver como una molestia, y ahí empieza a encarar el problema judío, la cuestión judía, con las herramientas conceptuales de la época, que era, ahí sí, los estados nacionales. ¿Me equivoco, Tommy? Totalmente es así, como bien dijiste. La verdad que, así, Apu, nosotros vemos que Herzl al principio pensaba que la solución era la asimilación. Era decir, bueno, ya está, si el problema judío es un problema, que no se llama judío y ya no va a haber más problema, dijo. Que es lógico en teoría. Pero después entendió que ni con la asimilación, cuando lo vio a Dreyfus, que Dreyfus era un militar francés condecorado, asimilado, que lo siguieron acusando por judío, le hicieron acordar que era judío, y lo hicieron sufrir, lo mandaron a la cárcel en una Guyana francesa, y pasó muy malos momentos. En 1894 fue cuando ocurrió este juicio, donde Herzl era un periodista que lo que hizo básicamente fue cubrir los hechos, y ahí fue que dijo, pero espera un segundo, ni con la asimilación va a terminar esto. Entonces nuestra solución tiene que ser tener un Estado judío. En
nuestra tierra. Ahora bien, tuvo en su momento un cierto pensamiento que muchos le salieron en contra, que fue decir, bueno, si todavía no lo podemos hacer en nuestra tierra, por lo menos hagámoslo en un lugar. Entonces tuvo ciertas opciones, por ejemplo, Uganda, le ofrecieron también a Argentina, incluso la Patagonia, sí, por eso existe el famoso Plan Andina, como suelen decir algunos que no nos quieren mucho, pero en verdad él dijo, no es lo mejor, no es lo que queremos, nosotros queremos estar en nuestra tierra, pero surgió, cuando Herzl funda el primer congreso sionista en 1897 en Basilea, ahí en Suiza. El principio era todo como decir, bueno, por los medios políticos y diplomáticos vamos a conseguir el Estado judío en nuestra tierra, en Sion, Judea. Y en un momento, cuando le dijeron el plan Uganda, porque no lo dejaban ir a lo que hoy es Israel, todo el Congreso sionista como que le salió en contra. ¿Pero por qué era el plan Uganda? Bueno, hagamos algo en Uganda, no sé si hacer un Estado judío, porque iban más judíos en Uganda que vayan para allá para salvarlos de los pogroms. Los judíos nuestros antepasados estaban siendo constantemente atacados y brutalmente asesinados de todas las maneras que se puedan imaginar. Toda la zona de Europa e incluso también en las zonas árabes habían varios disturbios, mucho menos igualmente en ese momento. Tommy, hablamos mucho del señor de la derecha, pero no hablamos del de la izquierda, que vuelva a aparecer, porque la idea es organizar esta charla a partir de distintas fotos de distintos referentes. El de la izquierda, el que no tiene barba, ¿quién es? El de la izquierda que no tiene barba se llamaba Joseph Trumpeldor. Fue un militar ruso que incluso luchó en la guerra ruso-japonesa, famosa guerra ruso-japonesa, y que luego, cuando empezó a existir toda la idea sionista, fue el fundador del primer ejército judío, junto al gran Zev Jabotinsky. Fue el fundador de esa legión judía, como la llamaron, que estuvo en Galípoli, ahí en la Primera Guerra Mundial, luchando para la, si no me equivoco, era la Triple Entente, ¿no? La Primera Guerra Mundial. ¿No luchaba para los aliados, no se llamaban también? Gran Bretaña y Australia, Canadá, Nueva Zelanda. Claro, sí, claro, sí, me confundí yo. Entonces, la Triple Entente era, me los confundo. Hoy en día me mareo con... O sea, mezclan con la segunda. Exacto, estaba del lado de Gran Bretaña, eso era. Básicamente lo que Trumpeldor logra es realmente constituir junto a Jabotinsky, el primer ejército judío en casi 2000 años, 1800 años pasaron. En el año 135, Bar Kokhba, un gran famoso militar judío, terminó su lucha en Beitar y fue la última fortaleza judía que hubo en Judea. Ese es Trumpeldor, un hombre que dio todo, e incluso él era una persona que no solamente era militar, sino que también era pionero, había creado un movimiento que se llamó Halutz, que significa pionero. O sea, también era constructor. Él decía una frase muy conocida: si necesitan un tornillo, será el tornillo; si necesitan un martillo, será el martillo; si necesitan un bombero, será el bombero; pero todo lo que necesite por la causa, yo lo voy a hacer porque necesitamos construir el Estado judío. Tommy, si sintetiza un poquito lo que charlamos hasta acá, entonces tenemos por un lado un referente político, que es Herzl, y por el otro un referente militar, que digamos, aportan entre los dos los elementos esenciales de un Estado-nación moderno, y tenemos toda la discusión previa a, si se quiere, la Segunda Guerra Mundial, que es la que termina dando la razón de ser a los argumentos de estos dos personajes, por llamarlo de alguna manera, personajes históricos. Pero el sionismo, digo, que me parece que son mucho más que estos dos, y yo no sé si querés que arranquemos por ahí con la segunda mitad de este primer encuentro, hablando de esa primera etapa que quizás los antecede. No sé cómo lo ves. Seguro, con placer ya podemos seguir. Bueno.
Una imagen también muy interesante. Tenemos acá 4 fotos muy viejas. Exactamente. Tenemos 4 fotos muy viejas donde tenemos la parte, por así decir, ortodoxa, religiosa del sionismo, donde vemos al gran Rab Vivaz, de apellido, Rab Vivaz, que es el primero a la izquierda, si lo ven. El Rab Vivaz fue el maestro del primero a la derecha, que es el Rabí Yehuda al-Kalai, que Rabbi Vaz lo que sostenía era, señores, hay que volver hay que empezar a volver a la tierra de Israel porque se vienen problemas. Si no me equivoco, el Rabbi Vaz era rabino de la ciudad de Rodas, o de la zona, esa sería la zona griega, por así decir, de los judíos griegos. Decía, tenemos que volver a nuestra tierra, de una forma u otra, pero no lo decía muy por afuera, sino que era como algo muy pequeño el sueño, lo mencionó, y el alumno, que es el primero a la derecha, que es el Rabí Yehuda al-Kalai, lo empezó como a tener más presente ese sueño. Estamos hablando en este caso de rabinos sefaradíes, que son los provenientes de, o sea, no sé si ya se habló de la diferencia entre ashkenazíes y sefaradíes, los que vienen de los países europeos y los que vienen de los países árabes. Un poco en los podcasts de Goifrel está eso, la distinción entre lo que llamamos rusos y turcos. Repetimos por la duda, los ashkenazim son los que se caracterizan como los rusos, que son los que vienen de Europa del Este, Europa Central. Lo que solemos llamar los turcos, los judíos turcos, son los que vienen, digamos, del sur de España y que tuvieron la convivencia más estrecha con lo que fue primero, digamos, todo el ciclo de las conquistas árabes en los países que actualmente son países árabes, más el Imperio Otomano, donde, bueno, llega hasta Grecia por un tema de influencia geográfica y geopolítica. Exactamente. Y bueno, ellos fueron gran parte de este surgimiento. Estamos hablando del principios del 18, principios y mediados del 18. Por otro lado, si se fijan abajo a la derecha, está el Rabbi Tzvi Kadishker, que él, como si escucharon este apellido, les va a sonar más ruso que turco, Kadishker. Correcto. Al tiempo que el Rabí Yehuda al-Kalai surge con las mismas ideas de volver a Israel e empieza a transmitir eso. Y después, por otro lado, que es el más famoso exponente, si lo ven ahí, el Rab Abraham Yitzhak Kook, que es el rabino por excelencia, por así decirlo, del sionismo religioso, una persona que... ¿Cómo se llama el apellido, perdón? Kook. Kook. K-O-O-K. Kook. Okay. Vivió en principio del siglo XX ya, llegó a vivir, él fue el primer gran rabino de Israel para los ashkenazíes, o sea, de la tierra de Israel, del mandato británico en ese momento, en el año 35 aproximadamente, 30. Fue un héroe. Recapitulo un poco, entonces. Tenemos por un lado, digamos, un ideario más político, un ideario, si se quiere, militar, y ahora tenemos referentes de las dos grandes ramas étnicas que definen el judaísmo. Digamos, hay más, no es que solamente son dos, pero son las dos más conocidas quizás. Y hay una convergencia de la idea de volver que empieza en el siglo XVIII, casi te diría XIX en realidad. En el medio, esto que decías vos, no había, bueno, había presencia, pero era una presencia muy marginal, y hay una sucesión de conquistas. Primero, bueno, tenemos cuando cae Roma, tenemos la avanzada después del Imperio Otomano. El Imperio Otomano cae contra el Imperio Británico y eso se transforma después en un dominio de lo que se llama Palestina. En realidad, bueno, era parte de la corona británica, ¿no? Que después sí, se lo termina disputando en este proceso que se inicia en simultáneo con la resolución de descolonizar los territorios extraeuropeos después de la Segunda Guerra. Y al mismo tiempo con un pueblo que tiene de nuevo un montón de carriles político, militar, que es inevitable, porque si no puedes defender lo que querés sostener políticamente, y religioso, o que quizás hasta puede ser, podemos definirlo hasta emocional,
porque Total. muchos de los que vuelven no vuelven por un deseo religioso, sino casi cultural, diría. O sea, Perdón, en todo el aspecto más... agrego, Sí. agrego algo importante al tema del sionismo religioso. Estos son los tipos que dicen, no hay que esperar que venga el Mesías para para que él construya la tierra de Israel. Hay que ir a construirla para que venga el Mesías. Exactamente. Son grandes exponentes, más o menos en el 17, 18 y 19, principios del 20, no, perdón, 17 no, 18, 19 y 20 más o menos fueron los siglos en los que ya fue resurgiendo todo el deseo, incluso el Gaón de Vilna, que fue un gran sabio ahí en la capital lituana, que vivió ahí en fines de los 1700. Él ya también empezaba con toda la fuerza de decir, señores, hay que ir a Israel. Muchos alumnos de él fueron, después que eran los famosos opositores de los hasídicos. Que los hasídicos Yo me adelanto un poco, porque quiero que antes de cerrar hablemos de esto que se ve en pantalla, que es la autoemancipación. Sí. Sería digamos, un carril adicional. ¿Quién está ahí en pantalla también con barba? ¿Cómo se usa la barba? Una linda época. Bueno, ahí les quiero presentar al gran León Pinsker, médico nacido en Odessa en el año 1871, si no me equivoco. Odessa, para los que no saben, ¿dónde queda? Ucrania. Bien. En Ucrania, ahí, con el Mar Negro. Estamos hablando de un Ashkenazi que viene con unas ideas que básicamente cómo contribuyen al sionismo. Bueno, justamente Pinsker para mí, es el personaje más infravalorado de la historia del sionismo. No se habla mucho de él, pero es el que formó la primera Aliyá, que fue el primer viaje masivo de judíos a Israel, o sea, la primera emigración judía a Israel, ahí en el 1882, 1881, 1882 mejor dicho. Anteriormente, un año antes, él es el fundador de Jovevei Zion, que es un grupo que eran los amantes de Sion. ¿Cómo se llama el grupo en hebreo? Perdón. Jovevei Zion, los amantes de Sion. Jovevei Zion, bien. Buscaban volver a Israel y tenía gente de izquierda, de derecha, ortodoxa, no ortodoxa, estaban todos unidos por una sola causa. Esto es antes de Herzl todavía. Okay. Herzl llega después y ellos lo logran los Jovevei Zion, y llegan y empezaron a tener ramas de su movimiento en distintas partes de toda Europa, e incluso me parece que llegaron a haber partes en Yemen de que eran Jovevei Zion para poder llegar a Israel. Yemen, para los que no tienen un mapa a mano, piensen en la península arábiga, o sea, abajo de Arabia Saudita. Hay una presencia judía muy grande. Son lo que solemos llamar los judíos Mizrahim, los orientales, que son diferentes, aunque muy parecidos en algunas cosas a los sefaradim, sí, mucho más que los ashkenazim, claramente. Bueno. Lo que tiene muy interesante autoemancipación, para cerrar, es que es el primero en decir la palabra judeofobia, que es el verdadero nombre del antisemitismo. Él dice, nosotros tenemos que ir a nuestra tierra, a Israel, y hay mucho antisemitismo, y el antisemitismo debe ser combatido, y explica ahí en el panfleto famoso Autoemancipación sobre todos estos temas. La verdad que Pinsker fue una persona que hizo todo, o sea, armó un movimiento en Europa que después desembocó en lo que hoy tenemos el Estado de Israel, como así también armó la primera emigración masiva de judíos, como así a la tierra de Israel, como así también educación. Quería educar a las generaciones para que sigan aprendiendo y yendo para la tierra. Así que, bueno, después próximamente vamos a tener que hablar sobre el sionismo socialista, sobre el sionismo revisionista, que sería el ala más de derecha, sobre distintos dirigentes, sobre ya el Estado. Hay mucho para hacer, es un camino, y bueno, agradezco por esta oportunidad. Yo antes que nada también, Tommy, mil gracias por ser una buena contraparte, porque hay un montón de cosas que la verdad no conozco, otras que casi que ni recuerdo de cuando las vi por ahí en la primaria.
Quizás lo que me llevo y lo que más me interesa es que el sionismo claramente no, cuando uno empieza a tratar de entenderlo y rastrear sus orígenes, el que se tome el trabajo y que se desprovea de la mala leche que impera en el progresismo, bueno, te terminas enterando que era un movimiento complejo, en el sentido que estaba compuesto por componentes muy diferentes, con distintos ejes, que no solamente era religioso, sino que era autodefensivo, reivindicativo, o sea, tiene tantos aspectos que simplificarlo a esta consigna pedorra del que no se anima a definirse antisemita, y que necesita decirse antisionista como si supiera realmente qué es el sionismo, me parece que ameritaba tener este primer encuentro, que es el primero de muchos que bueno, vamos a ir subiendo al canal. Apu, para cerrar. No, me parece que dijiste todo, solo agregar, bueno, además de las gracias, que como vos dijiste, todos los distintos tipos, ramas del sionismo, sin darse cuenta, porque se van generando en distintos momentos, en distintos lugares, pero van todos dando respuesta a las mismas inquietudes que sobre la cuestión judía. ¿Qué hacemos con los judíos, que es un pueblo que no tiene un Estado que lo defienda o no tiene un ejército también? Y todo también, a su vez, termina construyendo el Estado de Israel, lo que terminó siendo el Estado de Israel. No sabían hacia dónde iban, pero tenían la búsqueda ante las mismas preguntas y problemas. Y terminaron aportando distintos ladrillos para la construcción del Estado de Israel. Y gracias, Tommy, por esto y por seguir en la próxima con las siguientes figuras de la historia del sionismo. Un placer, les agradezco a ustedes. Bueno, nos vemos en la próxima entrega entonces, con más información y más preguntas de nuestro lado. Saludos. Abrazo.